Listo, entonces ya estamos grabando la charla. Para el tema de la atención del optómetra, vamos a necesitar solamente tres pantallas. Entonces, la primera, le ingresamos por movimientos, agenda, agendar cita. Aquí tenemos el listado de los optómetras existentes, pueden ser uno, muchos. Y vamos a seleccionar el optómetra a quien le vamos a asignar esa cita, dándole clic en el botón verde. En este momento entonces aparece la agenda para este optómetra que yo seleccioné y esta agenda se divide de domingo a sábado desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Esta franja amarilla es el día actual, o sea, hoy. Y para agendar una nueva cita, yo simplemente le doy clic donde se junta el día con la hora. En este caso, yo quiero una cita para mañana 27 a las 8 de la mañana. Entonces, donde se junta el día con la hora, le doy clic. Y el sistema entonces me dirá que la cita sería para el 27 de 8 a 8:15. Pero ahí se puede visualizar que cada hora está dividida en cuatro. Eso significa que cada casilla son 15 minutos. Y con clic sostenido, yo puedo seleccionar entonces 15, 30, 45, una hora, hora y 15, hora y 30, y así sucesivamente. Entonces yo selecciono las casillas que yo requiero. En este caso selecciono dos y ya el sistema entonces me dirá que la fecha es la misma, pero que las citas serían de 8 a 8:30. Aquí entonces vamos a agregar la identificación del cliente. Si el cliente no existe porque nunca ha sido registrado, entonces el sistema nos va a mostrar que no hay resultados para este cliente nuevo y le damos clic en adicionar. Allí entonces vamos a tener que agregar la información eh, básica de ese cliente. Básica entonces serían los mínimos los campos obligatorios, que están marcados con un asterisco rojo. En este caso sería primer nombre, primer apellido, sexo, teléfono, dirección, departamento, correo. Con esos datos que llenamos ahí, ya podríamos finalizar dándole clic en guardar. Listo, entonces si no llenamos esos campos, entonces el sistema no nos permite guardar hasta que se guarden o se digiten mínimamente los obligatorios. Pero si el cliente ya existe, o sea, si yo digito una información o una cédula y el cliente ya aparece registrado, entonces el sistema me va a mostrar todo lo que coincida con lo que yo estoy copiando allí. Si pongo la cédula completa, el sistema me va a mostrar el cliente, o si pongo con dos o tres dígitos, me va a aparecer lo que coincida. En este caso, yo selecciono el cliente que yo necesito. Y aquí vamos a agregar la consulta con la cual estamos asignando. En este caso, optometría. El software nació para la óptica, pero esos son otros tipos de consulta que se han agregado en el programa. Esto se puede depurar desde la configuración o simplemente seleccionar optometría. Importante es que si el cliente viene particular, entonces por defecto siempre será no. Pero si el cliente viene por algún convenio de empresa y la empresa paga total o parcial la consulta de ese cliente, entonces le pondríamos que sí. Esto, importante, es porque el sistema se comporta de una manera u otra dependiendo de lo que seleccionamos aquí. Le voy a dar que no para que veamos el ejemplo. Y aquí vamos a poder agregar algún título para esta cita y alguna descripción. O estos dos campos son opcionales, podrían quedar vacíos si es necesario. Finalizamos con guardar y aquí la cita entonces ya queda registrada. Queda en color azul, que es el estado inicial. Como vemos en la parte superior, hay unos colores que significan el estado en que se encuentra la cita. Entonces, azul es que la cita solamente fue separada, naranja es que la cita se encuentra en espera, gris es que la historia clínica ya fue guardada,
verde es que ya fue cerrada y rojo es que la cita se canceló, sí se canceló. Lo que hay que hacer aquí entonces es pasar la cita de azul a naranja y lo vamos a hacer dándole clic directamente encima de la cita y dándole clic al botón editar. Esto por lo general se hace desde la recepción, pero estoy explicando este proceso porque también lo podría hacer el optómetra en caso de ser necesario. Aquí entonces en esta primera pestaña se va a agregar o se va a modificar, perdón, la información básica de ese cliente, es decir, la identificación que mal digitado o el nombre, el teléfono, el correo, etcétera. Se va a poder modificar cualquier dato necesario. Y en estas dos siguientes pestañas se va a poder agregar información complementaria de ese cliente. Por ejemplo, fecha de nacimiento, ocupación, estado civil, perdón, lugar de nacimiento, zona de residencia, sede de la empresa, cargo, escolaridad, etc. Y en la tercera encontraríamos, por ejemplo, tipo de cliente particular asegurado, tipo de usuario contributivo subsidiado, finalidad de esta consulta, autorización, si viene remitido de alguna parte, acompañaste responsable, etc. Y para finalizar este proceso le damos clic en guardar. Cuando yo le dé clic en guardar, entonces el sistema va a preguntar o va a mostrar un mensaje eh, y debemos definir si vamos a facturar la consulta o hacer una venta de esa consulta. Si yo le digo que no, entonces el sistema se salta todo ese proceso y no hace más nada. Pero si yo le digo que sí, entonces el sistema me lleva a realizar una venta de dicha consulta. En este caso, yo tengo guardado que por defecto la cita de optometría sea 25.000. Lo que hay que hacer aquí es que este valor que yo tenga, independiente de cuál sea, lo voy a dividir en estas tres casillas según corresponda. Por ejemplo, no es que la empresa por la que viene subsidia 5.000 y le vamos a hacer un descuento de 8.000 pesos a este cliente. Entonces el cliente pagará un copago o finalmente 12.000 pesos. O no hay ningún tipo de valor empresa, pero el cliente tiene un descuento de 10.000 pesos. Entonces finalmente pagará 15.000. O si no hay ningún tipo de descuento, entonces el cliente paga la totalidad del valor de la consulta. Y finalizamos con guardar. Cuando le damos clic en guardar, el sistema guarda la venta y nos lleva a realizar un pago sobre esta venta. Si no lo voy a realizar, pues simplemente entonces me salgo, volviendo nuevamente a la agenda. En este caso, al terminar este proceso, el estado de la cita cambia y cambia el color de azul a naranja. Esto nos indica que este paciente ya se encuentra listo en el listado de pacientes en espera. ¿Y cómo lo encontramos? Entonces sería por movimientos, agenda, pacientes en espera. Digamos que este es la pantalla inicial donde el optómetra va a empezar su función en caso de que él no agende las citas. Y aquí vamos a encontrar el listado de todas las citas que se encuentren en estado naranja o en color naranja. Aquí vamos a encontrar la información entonces de dicha cita y este listado va a ser desde la fecha más nueva hasta la fecha más vieja. Y aquí tenemos tres opciones. La primera es marcar la cita como no atendida o cancelarla. Esto es en caso que el cliente no vaya a entrar al consultorio, que se tuvo que ir, que no pudo esperar, que se arrepintió, etcétera. Cualquier razón existente, marcamos la cita como no atendida. En este caso, vamos a marcar esta de Aquilino, le damos marcar como no atendida, el sistema nos pide una confirmación y le damos clic en aceptar. Esto lo que hace es que el sistema nos quita esta cita de este listado y en la agenda lo convierte en color rojo, que el color rojo es cancelado. El segundo botón, que es el verde, vamos a encontrar una información de quién atiende o quién llega a cumplir la cita, en este caso el cliente. Y podríamos darle clic en el nombre del paciente para ver la información completa de este paciente o cliente que llega a cumplir su cita.
Y por último vamos a encontrar el botón azul para entrar a la historia clínica como tal. Esta historia clínica entonces se divide en 4 pestañas y el optómetra va a poder navegar por las diferentes pestañas e ir agregando su información. Importante es que en estas 4 pestañas solamente tenemos 5 campos obligatorios. El primero es la fecha de nacimiento del cliente paciente. O sea, si viene desde la guardada de información, listo, ya está registrada. Pero si no, de lo contrario, habríamos que agregarla. 2, está la causa externa, que habría que seleccionar en alguno de estos campos. Y 3, la finalidad, y habría que seleccionar alguno de estos campos. Pero a partir entonces del motivo de la consulta, el optómetra va a poder empezar a digitar su información. En este caso, como lo desee. Importante es que dependiendo de la finalidad seleccionada, es que se van a mostrar los diagnósticos existentes. Entonces, dice la ley que si seleccionamos la finalidad de la 1 a la 8, o sea, las primeras 8, solamente se pueden seleccionar diagnósticos que empiecen por Z, mientras que si seleccionamos de la 9 a la 10, se puede seleccionar cualquier otro tipo de diagnóstico o diagnóstico. En este caso vamos a seleccionar la última, que no aplica, y como les estaba mencionando, vamos a seleccionar o vamos a navegar por las diferentes pestañas y vamos a agregar alguna información aquí rápidamente. Supongamos que esta sea la fórmula de ese tiempo. Y seguimos agregando algo de información. Ejemplo. Listo, en la última pestaña, entonces se encuentran los últimos 2 campos obligatorios, que sería el diagnóstico principal, el cual vamos a poder buscar, sea por código H522, y seleccionamos, o por nombre, si yo le pongo astigmatismo, también lo vamos a poder agregar y seleccionamos. Y el tipo de diagnóstico principal. Los otros diagnósticos se pueden también llenar, pero digamos que no son obligatorios. Ya simplemente seleccionamos el que necesitemos. Correcto. Cuando tengamos toda la información registrada, allí es donde vamos a finalizar esta historia clínica o esta consulta con el botón guardar. Ya después de haber registrado toda la información en las diferentes 4 pestañas. Vamos a darle clic en guardar y ahí entonces el sistema nos va a indicar que los datos ya fueron guardados correctamente. El sistema nos lleva a otra pantalla que es el listado de todas las historias clínicas. Y vamos a encontrar esta pantalla por movimientos, consulta médica e historia clínica. Importante, antes de que sigamos, es que los pacientes que ya han sido atendidos, por ejemplo, el que acabamos de hacer, que sería Sofía Agudelos, este paciente ya deja el listado de pacientes en espera porque ya fue atendido y pasa entonces al listado de historia clínica. Aquí en este listado de historia clínica entonces vamos a tener nuevos botones donde vamos a poder ver la información que se guardó en dicha consulta y los campos que obviamente que dejamos vacíos van a llegar vacíos. De lo contrario, lo que llenamos, pues el sistema no los va a respetar. Esto en la primera pestaña, porque en la segunda pestaña el sistema nos va a respetar los campos que guardamos, pero va a guardar normal o no aplica, según el campo, los que dejamos vacíos, y así en las diferentes otras pestañas. Entonces, como estamos o como ingresamos desde el botón ver, no vamos a poder modificar absolutamente nada. Solo, como su nombre lo dice, ver. Pero desde el botón de editar historia clínica, allí entonces vamos a encontrar la misma información, pero desde aquí sí vamos a poder editar. Ah, es que aquí nos faltó dicha información, esta información y aquí esta información. Listo.
y finalizamos nuevamente con guardar. Importante, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo al listado de historia clínica. Es que la historia clínica solo se puede editar mientras se encuentra abierta, pero hay dos maneras de cerrarla. Uno es desde el botón rojo que dice cerrar. Si yo le doy clic allí, entonces el sistema va a hacer lo siguiente y es que la va a dejar como esta. Desaparece el botón de cerrar y desaparece el botón de editar. Eso significa que una historia clínica cerrada ya no se puede editar. Entonces, la primera opción es manualmente darle clic en el botón cerrar. Pero la segunda opción es que desde la configuración le podemos decir al sistema cada cuántas horas cierra las historias clínicas. Cada 12, 24, 36 o 48 horas. Entonces, si yo selecciono 12 horas pasadas de la creación de esta consulta, entonces el sistema va a cerrar la historia clínica. O igual para cada hora que yo seleccione o para la hora que yo seleccione. Y aquí encontramos también un botón de opciones donde vamos a poder imprimir el certificado, la fórmula y la historia clínica completa. Este certificado, digamos que es un certificado de asistencia o un certificado de agudeza visual. Este sería la fórmula y esta sería la historia clínica completa. Los tres formatos, valga la redundancia, tienen un formato similar, donde en la parte superior tenemos la información de la óptica, en la parte final tenemos la información del cliente o paciente, y en la parte final tenemos la información que se guardó en la historia clínica. Y en los tres formatos, en la parte inferior, vamos a encontrar la información de quién atendió dicha consulta. Como les dije, los tres formatos conservan como una similitud. Los tres formatos se van a poder descargar o imprimir. Si el cliente lo necesita impreso, pues se podría imprimir, sea tamaño carta o media carta. O si el cliente lo necesita, ya sea en un correo electrónico, pues podemos descargarlo, guardarlo en nuestro computador y podemos adjuntarlo en un correo electrónico a determinado cliente. O sea, no es automático, hay que hacer el proceso de adjuntar el archivo en un correo electrónico en caso de ser necesario. Listo. Y tenemos otras tres opciones en este botón que nos despliega varias opciones. Y la primera es una evolución. Esta evolución es simplemente un texto plano donde vamos a poder diligenciar el texto que se requiera. Importante es que se va a poder guardar e imprimir. Si yo le doy clic en guardar, el sistema entonces me va a guardar con fecha y hora lo que yo allí diligencie. Y si agrego otras líneas, también se van a guardar con fecha y hora. Y posteriormente voy a poder imprimir el formato de esta evolución. Esta evolución es simplemente un anexo a esta historia clínica. En ningún momento modifica lo que ya se había guardado. Me hacen mucho esta pregunta algunos optómetras que, que preguntan por esta evolución. Y es que si el cliente vuelve a un control o a una nueva cita, entonces tenemos dos opciones. Una es repetir todo el proceso y crearle una consulta nueva. O dos es efectivamente agregarle una evolución. Recuerde que entonces esto no evita nada de lo que ya se registró, solo la edición la vamos a contar desde el botón editar. La segunda opción sería la receta de medicamentos, donde vamos a poder, de los medicamentos ya creados, vamos a poder seleccionar alguno de ellos y aquí el sistema nos va a poner el título de ese medicamento automáticamente. Y aquí vamos a poder poner alguna observación que queramos, como por ejemplo, yo que sé, una gota cada 8 horas, supongamos. Finalmente puedo guardar y luego voy a poder imprimir este formato, que sería como una receta médica donde aparece también la información de la óptica, la información del optómetra, la información del cliente y las observaciones agregadas en el formato. Vamos a cerrar aquí.
y nos vamos a devolver para encontrar la última opción, que sería el de las ayudas diagnósticas. También vamos a seleccionar alguna de ellas y le vamos a dar clic en imprimir. Aquí vamos a agregar entonces a quién va remitido, puede ser a el optómetra o al especialista XY, y seleccionar alguno de estos si es necesario y alguna observación o comentario que se requiera. Para finalizar con imprimir. Al darle clic en imprimir, entonces el formato nos va a sacar lo que acabamos de agregar. En este caso sería el optómetra, la selección y la observación. Y recuerde que también sería como un anexo a la historia clínica. Y recuerde que todos los formatos se pueden descargar e imprimir. Vamos a cerrar aquí. Listo. Digamos que hasta ahí, entonces es la parte de optometría o de registro de historias clínicas para los optómetras nuevos. Preguntas, dudas, sugerencias. Muchas gracias, Mauricio. Yo creo que ya podemos dejar de grabar y ya dialogamos. Perfecto, listo. Entonces, Te agradezco ya, mucho. Este paso a paso está súper claro, está muy bueno, porque sí estamos teniendo como digamos, algunos baches de información por parte de los optómetros de planta.